Continuamos con La Noche. Los mecanismos para ampliar la hegemonía mediática estatal en Venezuela y acallar las voces opositoras parecen no ser suficientes para el chavismo. El gobierno venezolano ha venido ampliando su red de medios de comunicación y en contraposición, según denuncian los opositores, se ha aplacado con contundencia a la prensa independiente utilizando medidas que golpean sus finanzas y amenazan su continuidad. El presidente Nicolás Maduro sabe de la importancia de los medios de comunicación. Por ello ha anunciado más canales públicos del emporio mediático que ya tiene el Estado. Ofreció una cadena para las Fuerzas Armadas y otra para las comunas socialistas. El gobierno además creó la Red Nacional de Radios y Televisoras Universitarias, pero la estrategia no estaría completa sin un mecanismo para restringir la difusión de las voces opositoras en los horarios de mayor audiencia en Venezuela. Silenciando la crítica. Uno de los casos más emblemáticos es el de Globovisión, el último canal de televisión crítico al gobierno. Asediado por diversas sanciones administrativas y millonarias multas, la situación económica de la cadena obligó a sus dueños a vender. Lo particular es que el comprador resultó siendo un empresario cercano al gobierno. Lo que el gobierno quiere, el gobierno nos ha pedido es que seamos muy sensatos en la transmisión de la noticia y eso es lo que vamos a hacer. Una jugada que terminó cerrándole una buena cantidad de espacios a la oposición, pero le significó también una importante pérdida de audiencia y una fuga de reconocidos periodistas que consideraron como una censura el cambio en la línea editorial. No solo no hay diversidad, no hay expresión múltiple que hacía la sociedad venezolana, sino que además nos están imponiendo una dictadura comunicacional. El próximo mes, el diario Últimas Noticias, el de mayor circulación en Venezuela, también pasará a manos de un empresario vinculado al chavismo. La censura económica se ha perfilado así como la estrategia del oficialismo, no solo para adquirir nuevos medios de comunicación, sino para de paso silenciar la crítica. Tras largos meses de batallar con el gobierno, el periódico Sexto Poder cerró finalmente cuando el gobierno congeló sus cuentas bancarias en julio pasado. No se puede detener el pensamiento crítico abusando del uso del poder. Su director, Leocenes García, completa casi 40 días en huelga de hambre en el hospital militar donde permanece detenido por supuestos delitos vinculados al narcotráfico. En agosto pasado, un tribunal condenó al diario El Nacional a pagar una multa equivalente al 1% de sus ingresos brutos de 2009 por la publicación de una fotografía tomada en una morgue de Caracas por considerarla ofensiva. Por orden de la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz, las cuentas bancarias del director del impreso Miguel Enrique Otero también fueron embargadas por un pleito judicial. Otro mecanismo de presión del gobierno ha sido su fuerte control de divisas ante la escasez del dólar. Algunos periódicos han pasado fuertes dificultades para acceder a esta moneda y lograr así importar papel para su tiraje. Desde agosto pasado, al menos 7 impresos locales dejaron de salir a las calles a falta de este importante insumo. En medio de una falta de independencia en los poderes del Estado venezolano, los hilos del gobierno sobre los medios de comunicación han demostrado también estar muy coordinados para garantizar la hegemonía de una sola voz, la del oficialismo. En Miami, Florida, señor Ricardo Guanipa, es un periodista venezolano, director del diario En la Mira. Quiero preguntarle la visión como comunicador social de esta propuesta del Noticiero de la Verdad, sobre todo porque el presidente Nicolás Maduro ha acusado a los medios de comunicación privados en Venezuela de no difundir los actos del gobierno y de invisibilizar su gestión. ¿Esto es una realidad? Eso es falso, absolutamente falso. Ahora, lo que pasa es que el presidente Nicolás Maduro y lo que ha sido este chavismo, esta revolución, quieren obligar a todos los medios de comunicación que le den una importancia en sus titulares de las gestiones del gobierno. Y esa no es la actividad de un periodista. El periodista, precisamente los gobiernos tienen que tener periodistas para que puedan difundir, o salas de prensa para que difundan las actividades del gobierno, pero no son los medios de comunicación quienes tienen que ser voceros, los medios de comunicación privados voceros del gobierno, del Estado. Eso incluso viola la ética del ejercicio del periodismo. En Venezuela, bueno, ocurre lo contrario. Ahora, fíjate que Nicolás Maduro con esta propuesta él comienza mal. Él dice, bueno, que a los medios de comunicación en Venezuela no le importan las muertes que hay, como lo explicaba también Leopoldo López. Y fíjate que ustedes acaban de decirlo ahorita correctamente. ¿Cómo fue sancionado el Nacional y que en Venezuela hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que no se pueden publicar fotos con cadáveres en los medios impresos y tampoco se pueden salir imágenes
en los medios de comunicación. ¿Por qué esto? Porque un periodista tomó una gráfica precisamente como estaban arrumados en el piso, en la morgue de Bellomonte, en Caracas, la cantidad de muertes, que como no había capacidad de camillas, tampoco funciona la nevera, por decirlo de una manera, o el sistema de enfriamiento de los cadáveres, los arrojaban al suelo y ya estaban, aquellos cadáveres que tenían 1 o 2 semanas, estaban en un estado de descomposición. Se puede imaginar el ambiente, el olor tan fuerte que había en ese lugar. Eso evidentemente lo prohibió el gobierno, ahora no se prohíbe sacar. Entonces yo creo que quien no le importa los muertos en Venezuela es al Estado. Por otra parte, hoy cerraron una emisora de radio en el estado de Amazonas, la voz del Orinoco, y precisamente era una emisora de radio que se estaba llevando a cabo una expropiación de un hotel en el estado de Amazonas, y esta emisora de radio, de la forma irregular que el gobierno estaba expropiando esta propiedad privada, se generaron violencia, sí. Hay 18 arrestados, y fíjate que ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Cerrar este medio de comunicación. Señor Guanipa. Sí, señor. Quiero también conocer a esta hora otra posición, es la de Axel Capriles, analista político, psicólogo social, doctor en ciencias económicas y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, bienvenido a La Noche. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estábamos conversando sobre si existe un cerco mediático de los medios privados a no difundir las actividades del chavismo, o más bien existe un cerco mediático del chavismo por querer monopolizar los medios de comunicación en Venezuela. El señor Nicolás Maduro dice que no le difunden los actos del gobierno, pero su antecesor, el presidente Hugo Chávez, era uno de los que más titulares de prensa generaba. Sí, yo creo que lo que hay es que seguir lo mismo, o sea, el mensaje que ha dado el mismo gobierno. El gobierno ha dicho claramente que ellos se han planteado una hegemonía mediática. Ha sido, o sea, desde el año 2004 el gobierno venezolano se planteó el problema de que habían demasiados medios privados que adversaban al gobierno nacional. Y desde ese momento se planteó una política no solamente de ampliación del control directo de los medios, sino una política general del control de los medios. Ya en el primer plan socialista del año 2007 se plantea como una de las principales líneas estratégicas del socialismo del siglo XXI es el control de los medios de comunicación social. O sea, es un plan explícito y anunciado y dicho por el gobierno. Entonces, yo no sé por qué asombra tanto o por qué hay cuestionamientos si es o no un plan hegemónico. O sea, está anunciado por el propio gobierno. O sea, el gobierno quiere la hegemonía absoluta sobre los medios de comunicación social. O sea, el control de la información. Y en este momento se justifica mucho este noticiero por la situación que estamos viviendo. O sea, estamos llegando como a la punta del embudo de lo que puede ser el colapso de un país. O sea, tenemos una situación muy adversa al gobierno, una situación de realidad bastante difícil, con una estrechez de divisas, con una escasez de productos, con una inflación muy alta, con una criminalidad. Hay una serie de condiciones que son muy adversas frente a unas elecciones municipales. Entonces, es un momento que al gobierno le interesa de sobremanera tener una realidad de acuerdo a su proyecto político, de haber construido un mundo que esté. Y uno lo ve muy claro que es efectivo, tiene fuerza. Cuando yo por ejemplo, en el día de ayer mandé unos tweets a unos de estos grupos del gobierno y todos los tweets que vinieron de vuelta tenían todos exactamente el mismo tipo de argumentación. O sea, uno no veía diferencias individuales, sino veía una retórica igualita, un tipo de palabras, un tipo de argumentos, un tipo de forma de pensar. Entonces uno ve que hay un aparato propagandístico que realmente moldea la forma de ver el mundo de un sector importante de la población venezolana. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a esta hora también de nuestros televidentes a propósito del tema de hoy en redes sociales. La pregunta que les estamos haciendo es: ¿nueva modalidad de comunicación o una estrategia de dominación? Este noticiero de la verdad que propone Nicolás Maduro. Vamos a leer algunos mensajes. Claudia Bechara nos escribe: un presidente que necesita 2 discursos diarios en televisión, pues porque necesita dar muchas explicaciones de su verdad. También Guillermo @GéminisFDL dice: ese es el modus operandi de las dictaduras
totalitarias. Y vamos a escuchar también ahora la posición entonces de Cristian Serpa, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, estábamos conversando también y analizando la posibilidad de que estos mensajes estén haciendo parte de una necesidad del gobierno ante lo que sería negligencia de los medios privados de cubrir algunas noticias importantes de lo que serían logros de la revolución bolivariana. Sí, Jason, nosotros hemos denunciado una completa invisibilización de las noticias que se generan a nivel de la gestión pública, gubernamental, y creemos que es importante para que haya un equilibrio y para que haya el conocimiento de la otra versión de la información, pues justamente que se diga y se muestre lo que está haciendo el gobierno bolivariano a los efectos de que la población pueda comparar los dos tipos de noticias que recibe diariamente y poder sacar sus propias conclusiones. Eso es lo que queremos, buscar el equilibrio, que también puedan escuchar lo que se hace desde el gobierno, porque absolutamente desde los medios de comunicación tradicionales en este país se ha invisibilizado la gestión pública gubernamental. Se saca todo lo malo y no se saca lo que se hace y lo bueno que se está, y las cosas que se están haciendo a nivel de la gestión pública. Por lo tanto, creemos que es importante, invitamos a la opinión pública internacional a que evalúe la propuesta una vez que se logre materializar en los próximos días y que en función de eso pues sí se hagan las críticas. Muchas gracias, diputado Serpa. Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos para continuar debatiendo en nuestro bloque final justamente esto, la polarización de ideas que hay en Venezuela y la posibilidad de que el gobierno obligue a través de cadena nacional de radio y televisión a que los venezolanos vean en un noticiario los logros de la revolución chavista. Ya regresamos con La Noche.